El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gracias. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús dijo: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. La fe, bueno, Jesús hoy nos muestra, la enseñanza de hoy de nuestro Señor es sobre la ingratitud, los efectos de la ingratitud en nosotros. La ingratitud es un pecado. Pocas personas se confiesan de ser ingratos con Dios, de ser ingratos con su familia, de ser ingratos en su trabajo. Pocas personas se confiesan de la ingratitud y es un pecado que ofende mucho a Dios, porque hoy nos lo presenta el Señor específicamente. La fe verdadera de la que hemos estado hablando estos últimos domingos, ahora el Señor quiere enfocarla a esto. ¿Sí? La fe verdadera nos debe llevar primero a reconocer la mano de Dios en nuestra vida. Primero es reconocer la mano de Dios en nuestra vida para poder, una vez reconociendo los beneficios de Dios, segunda parte, corresponderle a Dios, corresponderle a los beneficios que nos ha dado. Tercer elemento, la gratitud por lo que Dios nos ha querido dar. Estos 3 elementos son esenciales para la salvación. Son esenciales, y si nos faltaran estos elementos, primero es motivo de confesión. Vamos a ver por qué y vamos a desglosar esto para poder entenderlo. Vámonos a la primera lectura donde el Señor nos habla de una sanación milagrosa, la sanación de un general del ejército de Siria llamado Naamán. Es un soldado, un general muy querido por su rey, que se enferma de lepra. Y entonces alguien le dice: pues mira, allá en Israel hay un profeta, y ese profeta ha sanado a muchos. El Dios de Israel los puede sanar. Y el rey le da regalos, le da oro, le da cosas, y lo manda a Israel para que se entreviste, para que vea a este profeta y lo sane. Y escuchamos qué fue lo que le pidió. El profeta ni siquiera sale, le manda decir: báñate 7 veces en el río Jordán. Pues se enoja Naamán, ¿verdad? Todo mundo nos enojaríamos si nos dice: sáquese a bañar, ¿verdad? Todo el mundo nos enojaríamos. Pues ni que no me bañara será lo primero que responderíamos, ni que no me bañara. También Naamán se enoja, ni siquiera salió a recibirme, me dice que me vaya a bañar, que no hay mejores ríos más limpios, más grandes en mi tierra. Y empiezan todos los siervos de él: Señor, si te hubieran dicho que hicieras algo difícil, lo hubieras hecho.
Pues báñate 7 veces, ¿qué te cuesta? Se mete a bañar una vez y no pasa nada. Se mete a bañar 2 veces, no pasa nada. 3, 4, 5, 6 y no pasa nada. Hasta que se mete la 7ª vez al agua, sale del río y la piel era como de niño. Eso se le llama restauración. Dios restauró, no sanación, es una restauración, porque sanación es que se le hubiera quitado la lepra, pero a él se le restauró la carne, igual que a los otros que hablábamos en el Evangelio. Entonces, esto sucede para que nosotros veamos la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Naamán sana cuando obedece bañarse 7 veces y repito, no sucedió la sanación hasta que se bañó la 7ª vez. Vamos a ver los elementos que el Señor quiere remarcarnos a través de esta lectura hoy. Primero, reconocimiento. Este hombre era muy inteligente, no se iba con la finta, por algo era general del ejército. Él reconoce que el milagro no viene del río Jordán, que el milagro viene de Dios, aunque se tuvo que meter al río Jordán. Porque si él hubiera pensado que el milagro venía del río, se lleva agüita. Como nosotros vamos a Tierra Santa, una piedrita de Tierra Santa. Ya de santa no tiene más que cuando Jesús pasó por ahí, pero ahorita es un mar de injusticias, de robos, de violencias y de cosas. Pero nosotros quisiéramos llevarnos un recuerdito, una cosita, como si eso nos pudiera hacer el milagro. Los milagros los hace Dios. Y Naamán lo reconoció. No quiso llevarse agua del Jordán. Ahora vamos allá y hay botellitas con agua del Jordán. Y pusieron un lugar que allí fue donde Jesús se bautizó. Imposible, por la profundidad que tiene allí el río. Imposible. El lugar que utilizó Juan el Bautista fue otro lugar donde la persona podía entrar. Era menos profundo el lugar donde está ahí bien preparado, con baños y todo, porque tuve la gracia de estar ahí, para nada que ver con el lugar donde Jesús estuvo con Juan el Bautista. Pero este Naamán aquí reconoce el milagro, que el milagro venía de Dios. En primer lugar, reconocimiento, ese es importante para nosotros. Segundo, si tú reconoces la mano de Dios, vas a sentir el deseo de corresponderle a Dios. Y aquí viene la correspondencia de Amán. Ahora Amán ya no va a creer en otro Dios que en el Dios de Israel. Ahora está correspondiendo al favor que ha recibido de Dios. Reconoce que el favor viene de Dios y va a corresponderle. Ya no daré culto a ningún otro Dios fuera del Dios de Israel. Muestra ahora la gratitud, porque ciertamente dice, deja llevarme unas piedras de aquí, no porque las piedras lo hayan sanado, él lo sabía, no, sino para darle culto al Dios de Israel sobre un altar hecho con piedras de la tierra de Israel. Por eso es que este hombre estaba bien encauzado, bien puesta su mente donde debería de estar. Primer elemento, reconocimiento de la mano de Dios en nuestra vida. Segundo, correspondencia. Tercero, gratitud. En el momento en el que Adán no reconoce que todo viene de Dios, cuando no se reconoce que todo viene de Dios, viene la ingratitud. Es lo mismo en las familias. Si tus hijos no se dan cuenta de tus esfuerzos para que ellos estén mejor, no va a haber una correspondencia a tus esfuerzos. Ellos tienen que saber lo que cuestan las cosas, tienen que saber los problemas que tienes en tu trabajo, lo que es posible para ellos asimilar. ¿Para qué? Para que sepan, todo ese esfuerzo tuyo es una expresión de amor hacia ellos. Tiene que ser primero el reconocimiento por eso, reconocimiento. Cuando Adán no reconoce que todo lo que tiene viene de Dios, es cuando Adán cae en la ingratitud. ¿Sí? Y toda ingratitud engendra pecado, toda ingratitud engendra vicios. Si nosotros somos ingratos con Dios, caeremos en diferentes pecados, caeremos en múltiples pecados. Al no reconocer entonces nosotros la mano de Dios, hay un detalle aquí bien interesante. ¿Cuántas veces le dijo el profeta que se bañara a Naamán?
7 veces. Y el 7 en las Sagradas Escrituras es un número simbólico que significa siempre. Dios nos está mandando un mensaje, pero lo vamos a entender hasta el tiempo de Jesús. Ahorita que pasemos al Nuevo Testamento vamos a entender esto, pero este dato que no se les olvide. Entonces, si nosotros reconocemos la mano de Dios en nuestra vida, eso nos va a llevar a la gratitud. Pero si no reconocemos la mano de Dios, no va a haber gratitud, y si no hay gratitud, no va a haber correspondencia. ¿Por qué correspondió Amán? Porque estaba agradecido. Una enfermedad incurable le fue arrancada. Hasta la fecha es incurable. Una lepra declarada y avanzada en este tiempo se puede controlar, pero la persona va a vivir toda su vida con medicamentos. Si la lepra en este tiempo se detecta a tiempo, se puede sanar, pero solamente que se detecte muy a tiempo. Así de que sanar de una enfermedad terminal o mortal, pues va a provocar alegría para cualquiera. Esta gratitud es lo que lleva a Naamán a corresponderle a Dios. No voy a dar culto a ningún otro Dios, porque nadie me ha dado todo lo que Él me dio. Nadie pudo darme este milagro, esta sanación. Solo al Dios de Israel voy a darle culto. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Ahora vamos a encontrar en el Nuevo Testamento otros leprosos, 10 leprosos. Vamos a entender el contexto de este milagro. En el tiempo de Jesús, los leprosos andaban con ropa hecha jirones, no podían traer ropa normal. Era obligatorio que anduvieran así. Los que pudieran tenían que traer una campanita y estarla sonando en el camino. Y cuando alguien oía la campanita era porque la persona que venía caminando era leprosa. Entonces le tenían que gritar al leproso, y el leproso tenía la obligación de salir del camino para que las personas sanas pudieran caminar. Si el leproso se quedaba en el camino, lo mataban a pedradas. Eso estaba permitido por la ley. Si el leproso entraba en la ciudad, lo mataban a pedradas. Eso estaba descrito en la ley. Entonces, por eso los leprosos le gritan a Jesús, no llegan hasta él, porque correrían el riesgo de que los mataran a pedradas. Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. ¿Por qué solo apiádate de nosotros? Porque el leproso ya no tenía nombre, no tenía familia, no tenía derechos, ni siquiera tenía vida verdadera. El leproso había perdido todo absolutamente. No le podían decir a Jesús, te voy a dar, no tenía nada para darle. Absolutamente nada para darle. La lepra va haciendo que la carne se pudra y se vaya cayendo, se les caen dedos, se les caen pedazos a veces solo de piel, a veces con todo y hueso, se van desbaratando en vida de una manera muy dolorosa y muy lenta. Y vivían ellos en las cuevas, no había permiso de que la familia les diera de comer. Si un familiar le llevaba de comer a un leproso, tenía que dejarlo en el suelo a cierta distancia de él y retirarse. Y si un perro no llegaba primero que el leproso, podía comer, y si no, pues ya le ganaron. Esa era la vida de los leprosos, esa era la vida terrible, soledad, sin nada que ofrecer. Por eso no le dicen, si tú me sanas, te prometo que... No puedes prometer nada, no tienes ni vida. Entonces el leproso, si quieres... ten compasión de nosotros, no tenemos nada para ofrecerte, ni siquiera podemos acercarnos a ti. Y Jesús se compadece del sufrimiento y del dolor que tienen los leprosos. Una sola orden, no hizo ningún rito, no hizo ninguna oración, nada, solo una orden, porque Él es Dios, Él no es nada más hombre como nosotros, Él es Dios. Entonces solamente una orden, vayan a presentarse al sacerdote. Y los leprosos se la rifaron, porque acuérdense que un leproso no podía entrar a la ciudad porque lo mataban a pedradas, y ellos no sanaron allí, ellos siguieron siendo leprosos cuando Jesús dio la orden. Cuando ellos actúan con fe, ¿sí?, y corren hacia el pueblo, exponiéndose a que los mataran a pedradas, mientras van hacia el pueblo, ahí quedan sanados. Allí quedan sanados, quedan limpios de la lepra, dice la palabra de Dios, quedan limpios de la lepra.
Cuando ellos van hacia allá, uno solo de los leprosos es el que cuando se descubre sano a medio camino, se regresa corriendo para darle gracias a Jesús. Son 10 leprosos, 9 de los leprosos solo van a recibir de Jesús una sanación física, pero no salvación. Solamente un leproso va a recibir sanación física y sanación espiritual, es decir, salvación. Solamente un leproso, y ni siquiera era del pueblo de Israel, porque en este leproso se manifestó la fe, la correspondencia, porque viene y se postra y le agradece. Ahí están los 3 elementos: corresponder, ¿sí? Segundo elemento que tenemos que tener siempre presente, ese de agradecer también al Señor. Tenemos que agradecer, tenemos que reconocer que viene de Dios, corresponderle a Dios y agradecer a Dios. 3 verbos importantes que tenemos que vivir si queremos llegar al reino de los cielos. 3 verbos importantes: reconocer la mano de Dios, corresponderle a Dios, agradecerle a Dios. Si no lo hacemos, es un pecado grave. Y es un pecado que estamos cometiendo. Y los papás permiten que sus hijos sean ingratos con Dios. Los mismos papás a veces viven la ingratitud. Y fíjense cómo llega el tiempo, por ejemplo, de las vacaciones de los niños del catecismo. Y es como si también tomaran vacaciones espirituales. Ya nadie viene a misa. Ya hizo la primera comunión. ¿Cómo le agradecen a Dios? Mandándolo a volar los 2 meses siguientes. ¿De dónde? ¿Para eso comulgaron? ¿Para que fuera una sola comunión? Que quiere decir que no entendieron nada, que no lograron asimilar ninguna de las verdades fundamentales de nuestra vida que nos pueden acercar a nuestra salvación. Necesitamos entender que Dios nos abra los ojos para poder ver los beneficios que hemos recibido nosotros de Dios, para que al ver los beneficios esto nos mueva la gratitud y nos mueva a corresponderle a Dios. Fíjense que no estoy hablando sentir bonito, solamente reconocer la mano de Dios, aunque no se sienta nada en el corazón, reconocer la mano de Dios. ¿Cuántos milagros nuestro buen Dios nos ha concedido a nosotros? Y son milagros que solamente se han quedado en un bien físico, no pasaron a algo que nos ayudara a nuestra salvación. No pasó a la salvación porque no hubo gratitud en nosotros. No hubo gratitud. Y entonces hay veces que llega gente, está la señora ahí, preparó poquita comida y llegan 2, 3 de sus hijos con toda la familia, nadie avisó, la comida no alcanza, y esto lo hemos visto varios de los que estamos aquí, y la abuela le da la bendición a la comida y todos comen, pero nadie bendijo la comida y nadie le dio gracias a Dios. Eso es que se le llama ingratitud. Dios te hizo un milagro y no le diste gracias y no le correspondiste al bien que has recibido de Dios. A eso se le llama ingratitud y es un pecado grave. Por eso es que muchos milagros que Dios nos ha hecho a nosotros han quedado en la nada. Nosotros caímos en la ingratitud. Primero cae un familiar al hospital y está grave y lo van a operar. Entonces movidos por el dolor, llueven promesas a Dios. Señor, si mi familiar se salva, te prometo voy a rezar el rosario todos los días del año. Todos los días del año, están ofreciendo porque se sienten dolidos, tienen una gran necesidad de Dios y todo. Se viene la operación y el doctor les dice, fue algo extraordinario, no hubo ninguna complicación y se está recuperando maravillosamente. Empieza la persona a rezar su rosario, la primera semana todos los días, la segunda semana ya falta un día, la siguiente semana ya le faltaron 2, la otra semana ya le faltan 3, la otra semana se acaso reza un rosario y luego dice, al cabo que ya sanó, ya está bien, ya no le duele, ya no le preocupa. A eso se le llama ingratitud. A eso se le llama ingratitud. Esos son problemas que a veces tenemos con Dios. Pasa la persona a pedirle un favor a Dios, Dios se lo concede y luego no lo reconoce como venido de Dios.
Eso es ingratitud. Cuando le pedimos a Dios y luego decimos, es que tuvimos mucha suerte, es que tuvimos mucha suerte. Ya no es Dios me ayudó. No, ya no es Dios me ayudó, tuve mucha suerte, lo logré gracias a mi trabajo, ¿sí? Eso es ingratitud, y la ingratitud es muy peligrosa. Muchas personas no le tienen miedo a la ingratitud, tanto que, repito, ni siquiera la confiesan, pero la ingratitud es tan grave que la ingratitud unida a la soberbia es lo que convirtió a un ángel en Satanás. La ingratitud y la soberbia convirtió a un ángel bueno en Satanás. La ingratitud y la falta de prudencia sacó a Adán y a Eva del paraíso. No es cualquier cosa la ingratitud. Ha hecho daños terribles a los ángeles que cometieron ese pecado de ingratitud y a los seres humanos que hemos cometido ese pecado de ingratitud. Tenemos que desterrarlo. Y vean cuántas familias, piensen, cuántas familias que ustedes conocen bendicen la comida antes de comer, y cuántas personas le dan gracias a Dios por haber comido. Porque en el comer hay dos milagros diferentes. Esto solamente lo saben los enfermos. El primer milagro lo conocen los pobres, tener para comer ese día. Es el primer milagro. Segundo milagro lo conocen los enfermos, que tu estómago pueda recibir comida. Son dos milagros. Hay gente que tiene mucho dinero, mucha comida y no puede comer nada. Su estómago no le recibe nada. Nada. Hay veces que está amargado, personas de mucho dinero y que están acostumbrados a fiestas de Navidad grandísimos, hasta pagan para que les hagan mucha comida y muchos dulces, pero poquito antes de la Navidad le secuestran a un hijo. Ahí tiene esa mujer una mesa llena de cosas deliciosas, pero la boca amargada. Se ocupan varios milagros. Por eso hay que darle gracias a Dios. Por eso hay que darle gracias a Dios cuando comemos, por sencilla que sea la comida. Por sencilla que sea la comida, hay que darle gracias a Dios. La ingratitud y la falta de correspondencia a Dios que inyecta Satanás en nuestras almas tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? ¿Llevarte al infierno? A él no le importa que estés en el infierno. Satanás ve nuestra realidad, somos tierra, somos polvo, él conoce nuestra realidad, él no le interesa tener tierra en el infierno. ¿Cuál es su objetivo? Que a Dios no se le agradezca, que a Dios no se le corresponda el amor. Ese es su objetivo, y por lo que se ve está lográndolo mucho en nuestros tiempos. Está logrando mucho. Hay muy pocas personas que han llegado a ser verdaderamente agradecidas con lo que han recibido de Dios, porque ni siquiera saben lo que han recibido de Dios. Están añorando tanto lo que les falta que no se dan cuenta y no agradecen de lo que tienen, porque están añorando lo que les falta. Dice la sabiduría popular que un mosco se paró un día en el cuerno de un buey que andaba arando, y entonces dice el mosco: andamos arando. Y todo el mundo se reía. El mosco, ¿qué andamos? El buey es el que anda arando, el mosco está parado en el cuerno y dice andamos. Pero por lo menos el mosco tomó en cuenta al buey. Nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Yo lo hice, a mí me costó, si fue con mi esfuerzo, si yo fue porque le eché ganas, a mí me ha costado. Y la gente dice: es mi hijo, ¿por qué me lo quitó Dios? Era mío. Era tuyo. Es el mosco. ¿Qué hiciste? ¿Le tejiste un dedo del pie a tu hijo? No hiciste nada, solo lo tuviste en el vientre mientras Dios lo hacía. Tú no hiciste nada. Es mi hijo. Luego dice la gente: es mi cuerpo. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? ¿Tú te lo hiciste? ¿Tú dijiste hágame yo mismo? Tú fuiste creado y tú dependes del que te creó. Tú fuiste creado y dependes de lo que te creó. Pero la gente dice: es mío. Esa es la peor ingratitud. Le estamos arrebatando a Dios las cosas para ofenderlo con las cosas con las que Él nos ha amado. Esa es la ingratitud. Y luego ahora hay grupos de mujeres que dicen:
el derecho a abortar, porque dicen es mi cuerpo y yo puedo decidir si voy a tener ese bebé o no. Ni tu cuerpo es tuyo, ni el de ese bebé. Ninguno de los dos es tuyo. Todo es de Dios, es prestado. Si fuera tuyo, te lo podrías llevar a donde vas cuando te mueras, y no te lo vas a llevar. Se va a quedar en una tumba donde va a entrar en proceso de putrefacción. No te lo vas a llevar hasta que Dios te quiera regresar a Él, que va a ser el día de la resurrección. La ingratitud de nosotros, de utilizar lo que Dios nos ha dado como un acto de amor para ofenderlo, eso se le llama ingratitud, y es un pecado que sacó a Adán y a Eva del paraíso y nos puede arrebatar el cielo a nosotros, y nos puede arrebatar al cielo a nosotros. Es muy importante reconocer la presencia de Dios, que todo viene de Dios, que sin Dios nada podríamos hacer bien. Pero yo tengo una carrera y yo hice licenciatura y yo hice maestría. Si Dios no te da capacidad intelectual, no lo hubieras podido hacer. Si Dios no te da fuerza física, no lo podrías practicar. Sigues dependiendo de Dios, lo entiendas o no, te guste o no, sigues dependiendo de Dios, sigues estando en las manos de Dios. La peor ingratitud del ser humano hasta ahora es cuando despreciamos el esfuerzo divino por salvarnos. Es el tope ya de la ingratitud. ¿Cuál fue el esfuerzo divino por salvarnos? Dios Padre envió a su Hijo único para que diera su vida por ti en medio de dolores terribles para poder redimirte a ti. ¿Y cómo le vamos a hacer ahora que Jesús murió hace 2000 años para poder comer de su carne y beber de su sangre que murió hace 2000 años? Para eso Dios Padre nos preparó la mesa del altar. Se le llama el banquete eucarístico. ¿Cómo se preparó? A punta de sangre y sufrimiento de Jesús. Así se preparó el banquete, para que la gente llegue y diga, no, hoy no voy a comulgar. Es que no se trata de si nosotros queremos o si nos gusta o si tenemos tiempo. San Pablo dice, Jesús primero dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida eterna, aunque sean buenos, aunque hagan cosas buenas. ¿Sí? No importa que ustedes dejen el pecado y hagan el bien, eso no los va a salvar. Si nosotros dejando el pecado y haciendo el bien nos podemos salvar, no ocuparíamos de Jesús. Pero nuestro sacrificio no sirve de nada, solamente que estemos unidos al sacrificio de Jesús. No lo podemos despreciar. La ingratitud al que se crucificó para salvarte, eso te lleva derechito a la condenación eterna. La ingratitud al que se crucificó para salvarte. Por eso la peor ingratitud que vamos a encontrar en nosotros es el desprecio a la Santa Misa. Porque allí es donde está el cuerpo sacrificado de Jesús por amor a ti. Cuando se desprecia ese sacrificio divino que nos salva, ya no hay nada que nos pueda alcanzar la salvación. Ya no hay nada que nos pueda alcanzar la salvación. Por eso Jesús, repito, dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida eterna. No tendrá vida eterna. Les había dicho yo que en el tiempo de Naamán, Dios escribió un mensaje para nosotros que lo podíamos interpretar hasta el tiempo de Jesús. Nosotros estamos en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan cuántas veces se tuvo que bañar Naamán en el río Jordán? 7 veces. ¿El 7 qué significa? Siempre. Entonces nosotros tenemos que beber la sangre de Cristo, ¿cuántas veces? Siempre. ¿Por qué siempre? ¿Acaso Naamán se bañó siempre? No, se bañó solo 7 veces. ¿Por qué nosotros tenemos que comer y beber la sangre de Cristo siempre? Porque seguimos cayendo en pecado por la ingratitud. Entonces, como seguimos cayendo, tenemos que volver a sumergirnos en la sangre de Cristo. Por eso el Señor nos mandó el mensaje, hay que lavarse siempre. Constantemente tenemos que lavarnos en la sangre de Cristo. Eso se hace a través de la confesión primero y luego recibiendo la comunión sacramental. 2 regalos inmensos de Dios de los cuales hemos caído en terrible ingratitud.
en terrible ingratitud. Pero aquí el Señor nos estaba hablando desde el tiempo de Naamán cómo se tenían que hacer las cosas. El que no haga esto de sumergirse en la sangre de Cristo, es decir, confesarse y recibirlo en comunión, el que no haga así morirá con un alma con lepra, y nadie así podrá entrar en el cielo. La lepra del alma se sana con la confesión y con la comunión. Eso es lo que sana la lepra del alma. Si tú y yo nos morimos en pecado, moriremos con lepra. ¿Quién nos podrá hacer entrar al cielo así? ¿Quién nos podrá entrar al cielo así? Porque esa es una lepra culpable, mis hijos, es culpable. Esa es una lepra culpable. La otra, quién sabe si tengamos la culpa o no, pero la lepra del alma sí. El morir con lepra del alma, tendremos nosotros la culpa. Por eso hay gente que pasa una semana, no se confiesan y se la pasan en lepra. 2 semanas y no se confiesan, 1 mes y no se confiesan, medio año y no se confiesan, 1 año, 5 años, 10 años. Y cuando se están muriendo, tráiganme un padre, y ninguno llega, ninguno alcanza, ninguno puede. A veces, por más que le haga uno la lucha, no puede llegar, se equivoca uno de camino, se poncha el carro y no llegas. Despreciaste, no lo mereces. Si tú lo desprecias, no lo mereces. Es peligrosa la ingratitud. Es peligrosa la ingratitud. No podemos dejar a Dios, porque la confesión es un gran regalo que el Señor nos ha querido dar a nosotros. Es regalo. Es regalo. ¿Cuánto se cobra por la confesión? Nada. ¿Qué razón puede dar una persona para no ir a confesarse? No hay ninguna. No hay ninguna razón para que nosotros no vayamos a recibir el perdón de Dios. Imagínense que en el confesionario, como decíamos aquella vez, se pusiera un letrero ahí a un ladito. Se cobra la confesión. Pecados de mentira, 10 pesos. Pecados de crítica, 20 pesos. Pecados de lujuria, 50 pesos. Pecados de infidelidad, 200 pesos. Pecados de robo, que se moche la mitad. No es cierto. Que estuviera todo eso. Imagínense la gente con una calculadora. A ver, 5 mentiras, más 7 pecados, más 4 de eso. ¡Y no me alcanza para confesarme! Es gratis. Y si no se confiesan, ni siquiera gratis, como dicen los de Sonora, mano, pues no hay. Pues ni gratis. Pues ¿cómo quieres que te lo den a fuerza o qué? Si ni gratis, pues ya no hay. No hay nada que hacer por ti. Ni Dios puede hacer algo por ti. Si ni gratis agarras el regalo que te dio para redimirte. Ni Dios, porque está despreciado. Ingratitud, condenación eterna. Qué grave es este pecado de la ingratitud. Qué grave es este pecado. Es tan grave que Jesús, para destruirlo, derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz. Fíjense lo grave que es el pecado de la ingratitud. Hasta la última gota de sangre. Imagínense una señora que su hijo va a cumplir años y su hijo le gustan los tamales, y desde un día antes anda la pobre señora, de un día para otro en el calorón, en la ciudad, de un lado para otro, consigue todas las cosas, no duerme por estar preparando para su hijito los tamales para su cumpleaños. Pobre, se queman las manos, se desvela, se le sube la presión y bueno, pero hace los tamales. Y al siguiente día le dice a su hijo: por ser tu cumpleaños te hice tamales. No se me antojan, ya me comí unas galletas. Y son tamales, no se subió a ninguna cruz. Y duele, y son tamales. Imagínense Dios, el padre, cuando le desprecian el sacrificio de su hijo, eso va a tener consecuencias.
eso va a tener, la ingratitud es más grave de lo que a veces nosotros nos ponemos a pensar. No estás despreciando una galleta, un pan bendito. El pan bendito cualquiera se lo puede comer, el que esté en gracia y el que esté en pecado puede comer pan bendito. Esto no es pan bendito en la Eucaristía. En la Eucaristía es una presencia real de Dios, y si tú estás en pecado, vas a obligar a Dios a que pase por tu corazón en pecado. Eso se le llama sacrilegio. Estás obligando verdaderamente a Dios, porque verdaderamente es Dios. Lo obligas, y al obligarlo a estar con tu pecado, ese se le llama sacrilegio, y es más grave que todos los demás pecados juntos que cometas en tu vida. Por eso San Pablo dijo: el que come el cuerpo de Cristo o bebe su sangre en pecado, fíjense el verbo que utiliza San Pablo, se traga su propia condenación. Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Sin comulgar, nadie se va a salvar. Si alguien se puede salvar sin comulgar, entonces lo que Jesús dijo fue una mentira. Por eso nadie se va a poder salvar si no va a la comunión. El que es ingrato con Dios va a ser ingrato con todos los que le rodean. El que no toma en cuenta a Dios no va a tomar en cuenta a nadie. La ingratitud crece en nosotros. La ingratitud es corresponder con una ofensa al que nos hace un bien. Eso es la ingratitud, ¿sí? Y pocas cosas duelen tanto como la ingratitud. Pocas cosas en la vida duelen tanto. Es una espada afiladísima. Destruye y hiere el corazón para toda la vida. La ingratitud se queda, es algo que queda como una fijación mental en el ser humano, y necesita mucho para sanar de eso. La ingratitud ha destruido grandes amistades de toda la vida. La ingratitud ha destruido grandes amores de toda la vida. La ingratitud ha destruido esto. Si nosotros quisiéramos llegar a Dios, primer paso a Dios es la oración. Segundo paso a Dios es la contemplación, que ahí también entra ya una comunión más consciente. Primer paso la oración, segundo la contemplación, tercer paso la unión con Dios. Pero si nosotros, mis hijos, tenemos el pecado de ingratitud, la oración no es auténtica, la contemplación no se llega, menos a la unión con Dios. Hay gente que podría ser santa si no fuera ingrata con Dios. Ya sería santa si no tuviera tantas ingratitudes para con Dios. Ha hecho mucho, pero hay un pecado de ingratitud. No puede haber unión con Dios. Ya no puede haber unión con Dios. Por eso, ¿qué es lo que vamos a trabajar esta semana? Hay que revisar la correspondencia a Dios. Vean, por ejemplo, voy a regresar al confesionario, lo importante del confesionario. Y vean la ingratitud tan grande que hay en las personas de no confesarse, que pasan 15 días, un mes, 2 meses sin confesarse. Imagínense que ustedes llegaran al confesionario y dijeran: me confieso o me acuso de estos pecados. Hice esto, mentiras, hice esto, me peleé, ofendí, robé, y pecados de impureza, etc. Y cuando terminas de decir tus pecados, imagínense que de repente se oyera la voz de Dios allí. Se oyera la voz de Dios que dijera: no te quiero perdonar y no me importa lo que hagas. A ver, ¿ahora qué? ¿Qué? ¿Se acabó? ¿Puede decir el sacerdote: yo te absuelvo? ¿Qué perdón? Si Dios dice: no te voy a perdonar y no me importa lo que hagas. Se acabó, mis hijos. Chilles, grites, te desgreñes, lo que quieras, no hay perdón. Se acabó. Qué peligroso sería una situación así. Por eso hay que darle gracias que haya alguien confesando y que levante la mano y recibas el perdón de Dios. Oh, ya la libraste de todo eso, ya la libraste. Y mucha gente ni le da gracias ni al sacerdote ni a Dios. Ni al sacerdote ni a Dios. Esas ingratitudes son las que van congelando nuestra alma. Son las ingratitudes que congelan. ¿Supieras cómo se pagan estos pecados?
Si tú y yo nos crucificáramos, no pagaríamos ni un solo pecado de nosotros, ni un solo pecado. De los miles de pecados que hemos cometido durante toda nuestra vida, ni un pecado podríamos pagar. El único que paga es Jesús. Qué importante es el confesionario, poder llegar ahí, descargar tus pecados, que el sacerdote te dé la absolución y Dios te perdona en ese momento de todo. ¿Y quién le ha dado gracias a Dios de eso? Hay que empezar por buscar una buena confesión y darle gracias a Dios de que todavía existe la confesión, porque el Señor un día puede cortar con todo eso, puede permitir que quede abolida la confesión y quedaremos volando sin ninguna absolución sacramental. Quedaríamos volando. Hay que dar gracias a Dios por cada sacramento, por cada misa que hay. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Antes de dormirnos, cuando lleguemos a casa, antes de dormir, hay que buscar en nuestra mente en qué cosas Dios te dio. Primero, reconocer a Dios, reconocerlo. Segundo, cómo correspondiste a Dios en ese día. ¿Cómo correspondiste al don de la vida que Dios te dio? ¿Cómo correspondiste a tener una familia, a tener una casa, tener una cama? A veces uno ve a las personas que van caminando en las calles, en las carreteras, trastornados de su mente, sin un lugar donde dormir, nadie que los espere, nadie que los ame, y nosotros que tenemos tantas cosas, nos portamos ingratos con Dios. Teniendo lo que tenemos, casi caemos en depresión. Si estuviéramos como ellos, nos morimos. Si estuviéramos como ellos, nos morimos. Hay que darle gracias a Dios de tantas cosas. Tienes un techo sobre tu cabeza, aunque tal vez no esté muy bien, es lo que tienes ahorita y es mucho en comparación de lo que otros tienen. Viniera un terremoto y todos a dormir en casas de campaña y todas las casas derribadas, y ahora nunca le diste gracias a Dios y ahora le vas a llorar lo que nunca le agradeciste. Primero hay que agradecerle, mis hijos, hay que reconocer que lo que tenemos, lo tenemos porque Dios lo permitió, porque Dios nos ayudó a tenerlo. Todos los que tienen trabajo, porque viene mucha ingratitud en todo esto. Me acuerdo de un señor de allá de Pátzcuaro, Michoacán. Ya ven que allá hay mucho rasgo indígena todavía, de indígena puro. Y entonces pues este señor andaba echando las redes para sacar peces en el lago de Pátzcuaro y pues no salía nada. Y entonces pues se pone a rezar y le dice: ay, Virgencita, hazme el milagro de pescar algo. Y mira, si me dejas pescar algo, te voy a comprar, no una vela, un cirio te voy a comprar, le dice la Virgen, ¿no? Y vuelve a echar las redes y se juntan un montonal de peces. Y entonces, bien emocionado, aquel empieza a agarrar las redes y a jalarlas y dice: bueno, te voy a comprar una velita, una velita, al cabo que tú no ocupas un cirio, una velita. Y luego ve todos los peces y dice: con esto me alcanza para una semana de borrachera. Y se rompe la red. Se empiezan a ir los peces y era broma, Virgencita, era broma, Virgencita. Ingratos que somos cuando recibimos de Dios las cosas. Ingratos que somos. ¿Cuánto, repito, bendicen la comida? Hay que regresar a la bendición de la comida y darle gracias a Dios. Y darle gracias a Dios. Si todos los hijos le agradecieran a la mamá y le dijeran que la comida estaba sabrosa, la mamá cada vez se esmeraría para darles algo mejor. Pero como nadie agradece, pues no, lo que sea se da ahí, ¿verdad? Y por eso es que en la gente, en la familia, ni se entienden, ni nada. Son muchos problemas que se generan por la falta de gratitud, ¿verdad? Aparte de que es bien difícil a veces con el ser humano, con Dios no, pero con el ser humano sí. Platícame de una esposa que pues recién casados y le quería hacer a su viejo pues comida que le gustara y le dijeron que le gustaban mucho los chilaquiles. Y se pone a hacerle chilaquiles y dice, le pregunta: ¿cómo salieron? Y él: no te salen como a mi mamá. Uy, y le echa más ganas la señora ahí para: ¿cómo salieron? Pues no te salen como a mi mamá. Y pues sigue, pregunta, investiga en el internet. Digo, ¿qué se le va a poner? Le pone hasta demás de cosas. ¿Cómo salió? No te salen como a mi mamá. Ay, el dolor de aquella.
y un día pues está haciendo los chilaquiles ya sin ganas. Entonces se le queman. Sí, al cabo que dice que nunca me salen como su mamá, se los lleva y todos quemados y los prueba, dice, ahora sí te salieron como mi mamá. La ingratitud a veces nos lleva a, pues como salga, ni agradece, ni le importa. Hay que ser agradecidos con los que nos rodean, hay que ser agradecidos con Dios. Cuando vayan a dormir, pregúntense, ¿ya agradeciste todo lo que tienes? Todo lo que tienes, el don de la vida, el tener una familia, una cama, comida, trabajo, una iglesia abierta, un sacerdote, el tener un amigo en tu vida, el tener salud, poca o lo que sea, pero tienes salud, puedes hacer cosas. ¿Le diste gracias? ¿Correspondiste a Dios por ese don? ¿O lo usaste lo que Dios te dio para ofenderlo? Hay que pensar en eso. Hay que pensar antes de dormir, antes de dormir. Nosotros, tristemente, los seres humanos, dice la sabiduría popular, que solo nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Esa es la ingratitud. Esa es la ingratitud y se pierde precisamente por la ingratitud. Entonces son estos 3 verbos que los invito a que se los graben de memoria porque van a ser bien importantes para el día del juicio cuando ustedes vayan a él. Los verbos son primero, reconocer, corresponder y agradecer. Son 3 verbos importantes. Reconocer la mano de Dios en tu vida aunque no esté todo bien, aunque no estén las cosas como a ti te gustan. Reconocer las cosas buenas que Dios nos va dando en la vida. ¿Sí? Reconocerlas, si es que si no las reconoces no las vas a agradecer. Reconocer, corresponder, agradecer. Puede ponerse uno el agradecimiento antes y la correspondencia después, no importa. Son 3 verbos importantes. Reconocer, podemos poner reconocer, agradecer, corresponder. Y esto, el día de nuestra muerte, nos va a dar mucha paz. Correspondimos al amor de Dios, eso te va a dar mucha paz. Si no correspondiste al amor de Dios, el enemigo te va a echar en cara todo lo que no reconociste para desesperarte. Por eso los invito, vean esto, apúntenlo en algún lugar donde van mucho. Por ejemplo, hay unos que se la pasan en el baño, pon enfrente del baño, reconocer, agradecer, corresponder. Si eres de los que se la pasan todo el día abriendo el refri, pon en el refri, reconocer, corresponder, agradecer. Donde vayas, a lo mejor las puras letras iniciales para que tú te acuerdes, tú nada más te acuerdes de qué letra estás poniendo. Si pones reconocer, pones la R, agradecer, pones la A, corresponder, RAC. Con esa palabra pones un RAC, tú ya sabes qué se refiere para que te estés ayudando, acordando. En tu carro, llegaste a tu casa, saliste y entraste, pudiste haberte matado. Reconocer, agradecer, corresponder. Y verán cómo van a empezar a fluir más bendiciones sobre nuestra vida. Cálenlo, pónganlo en práctica y verán cómo agradeciendo se aumentan las bendiciones. Cuando le decimos a Dios, gracias, nos da más. Gracias, nos da más. Gracias, nos da más. Cálenle. Pongan estos 3 verbos en práctica durante esta semana y verán cómo las bendiciones se empiezan a dejar ver. Vamos a pedirle a Dios Padre estas gracias que necesitamos. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos ahora a expresar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, las plegaremos. Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Con espíritu agradecido por la salvación que Dios nos da, presentemos nuestras plegarias diciendo: Padre, escúchanos. Por los cristianos perseguidos, para que Dios les conceda el espíritu de su paciencia y de caridad y los fortalezca para ser testigos fieles de su evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por los pueblos y naciones del mundo, en especial los del continente americano, para que sean fieles a la